vamos de una vez ya. Y vamos a avanzar rapidito, un poco más que todo para que ustedes sepan. Entonces, siguiendo hablando de esto de anticonceptivos, hablamos de los implantes subdérmicos. Como ustedes están viendo que antes estos implantes subdérmicos ya llegaron, ya había aquí en Sucre hace unos 15, 20 años, solo que eran de 6 varillas. Y los problemas que traían era, digamos, una serie de alteraciones, hemorragias, atonías uterinas, traían implantes que migraban, que lastimaban mucho, provocaban mucho dolor, entonces por eso se los desechó. Luego llegaron de 2 y últimamente están llegando los de una. Entonces, además, cambiaron la hormona propiamente dicho a una de tercera o a de quinta generación, que es el etonorgestrel. Y de esta forma fueron manejando, digamos, los implantes. Esto debe estar colocado como dice aquí, por un personal experto. Lo que provoca son hematomas, migraciones del implante y aumentos de peso, que es lo normal, digamos, en el uso de estos implantes, porque son de depósito. La forma de colocar, la forma de utilizar, digamos, el método de implante propiamente dicho para su colocación. Indicaciones combinados están responsabilidad de ingesta diaria o programación para nueva aplicación o con progestina, contraindicación para empleo de estrógenos propiamente dicho. Hormonales, contraindicaciones en embarazo, lactancia, todos los métodos hormonales están contraindicados en el embarazo, en la lactancia, en enfermedades tromboembólicas, cáncer ginecológico, tumores o enfermedades hepáticas, fármacos que estén utilizando y que no dejen que actúe adecuadamente. Efectos secundarios, náuseas, vómitos, cefaleas, mareo, cloasma, spotting, como se llama. En fármacos, sobre todo, no sé si les comenté, muchas veces cuando están utilizando tabletas para no engordar, están haciendo dietas o están haciendo una serie de, digamos, de tratamientos para que no estén engordando, los anticonceptivos no responden adecuadamente y pueden más bien quedar embarazadas más fácilmente, porque el anticonceptivo cuando empezaron a utilizar, digamos, estaba regulada a su sistema corporal, al peso corporal estaba regulándose, pero han empezado a enflaquecer y entonces la hormona también ha empezado a, digamos, a hacer una variación en cuanto a sus dosificaciones. Y ha habido casos en que han aparecido embarazadas y utilizando casi 6, 7, 8 años anticonceptivos en algunos casos. Entonces, han empezado a enflaquecer de golpe, han bajado mucho de golpe y han aparecido embarazadas. Entonces, tengan mucho cuidado en el uso de anticonceptivos cuando están queriendo enflaquecer. No hay que combinarlos los dos porque es de mucho riesgo, digamos así, para un embarazo. Definitivos tenemos la oclusión tubárica bilateral, o sea, la salpingoclasia, como se denomina, el cierre de las trompas. Estos hay diferentes métodos, hay solamente con clamps, hay métodos donde se liga y se corta, hay métodos donde se liga nada más, entonces hay variabilidad en cuanto a su procedimiento, digamos, se denomina generalmente el método de Pomeroy, que es el más utilizado, donde se liga y se corta y luego se entrecruza muchas veces y el Pomeroy modificado. Entonces, en eso consiste en la mujer a realizar la ligadura, una salpingoclasia, que es un corte y una ligadura, o solamente un clampeado o una ligadura, nada más, una amarre, digamos así, de las trompas bilateralmente. Esto se puede hacer abriendo un poquito el abdomen, una incisión de 2-3 centímetros, o en su caso, por cirugía laparoscópica también. Y en el varón, la vasectomía, entonces encontrar el conducto deferente, vean ustedes en la figura, se encuentra el conducto deferente, se hace una pequeña incisión en la parte posterior de la región escrotal, se encuentra el conducto deferente igual que en la mujer, se corta y se liga, se lo corta y se amarra en ambos extremos, primero se amarra y luego se corta, siempre eso es de lógica, y entonces tenemos ya realizada, digamos, la vasectomía. Lo mismo se hace en la mujer, pero en las trompas. Es, digamos, la cirugía de Lick que se denomina en la vasectomía en los varones. Métodos definitivos están indicados en los pacientes con paridad o fertilidad satisfecha, ya no quieren tener más hijos,
razones médicas o retrasos psicomotrices que puede tener la paciente. Contraindicados en procesos sépticos importantes o contraindicación quirúrgica o criptorquidias o que sean los testículos no hayan descendido, estén muy arriba, cirugías testiculares que les hayan hecho o impotencias que exista o presencia de un varicocele, un descenso mayor digamos, del testículo a la parte inferior. Muchas veces se utiliza esto para clasificar estas cosas, el índice de Pearl, para ver la satisfacción de estos métodos. Vean las vasectomías, las oclusiones tubáricas o TBs que se denominan, los implantes o inyectables, microdosis con varias progestinas o la T de cobre, los DIU con levonorgestrel, los preservativos, el coitus interruptus, los espermicidas, el ritmo. Vean, el índice de PERP nos sirve para ver cuál es más efectivo y esa efectividad está marcada, digamos, con 0. Entonces ahí no tiene contraindicaciones y, digamos, el porcentaje de efectividad es excelente y se lo marca con 0. Pero si tiene 2, 8, 17, 16, quiere decir que el porcentaje de efectividad no es adecuado. Hay un porcentaje, digamos, en el coitus interruptus de 8 a 17, digamos, de porcentaje que da a que se pueda embarazar la paciente. Entonces, su porcentaje es muy débil, digamos así. Solamente tiene un porcentaje de efectividad de un 70 o un 80%, pónganle ustedes, o un 85%, pero nada más. A lo que los implantes o inyectables tienen mayor, un 0 a un 1% de falla, digamos, un 1% generalmente, o los que a microdosis un 0,2 a 3%. Entonces, para eso nos sirve el índice de PEAR, para ver estos. Vean, en mujeres de menores de 40 años, mujeres de 40 años para arriba, mujeres de 45 años, mujeres de 50 años. Entonces, van viendo que en estas mujeres en época premenopáusica a veces hay más riesgos de presentar embarazos, porque los periodos son muy irregulares y entonces más facilidad de tener embarazos. Y por ende, se van manejando todavía estos métodos en menores de 40 años, se utilizan un 80, 90%, mujeres de 40 pueden estar hasta un 40 o 50% de estas mujeres utilizando, mujeres de 45 años ya el uso de estos anticonceptivos es un 10 a 20% nada más ya, y de 50 para arriba 0 a 5%, porque ya es menos, digamos, el riesgo de quedar embarazadas. Nuevos métodos, el del Nuvaring, que es un anillo o liberación de progestágenos también, que se coloca en la parte interna, es un anillo, y se coloca al fondo, alrededor del cuello, y va liberando progesterona, generalmente que se va introduciendo a la parte superior. Investigaciones hormonales han visto que suprime la espermatogénesis muchas veces. Esto también, este anillo de Nuvaring, destruye a los espermatozoides en sí, digamos, no deja que migren, que hagan su adecuada, digamos, ascenso a la parte superior. Entonces, en eso consiste. Hay otros, digamos, el masculino que también se puede utilizar, que también colocan en la parte interna, es muy pequeñito, digamos, en la parte interna del conducto deferente y que también destruye la formación espermática. Vean un anillo por ciclo en cada mes, eso es lo que hay que cambiar siempre, en cada mes hay que utilizar, su uso es de 3 semanas, una semana de descanso en sí para hacer que regule el sistema hormonal en su función, liberación diaria de 15 microgramos de etinilestradiol y 100 microgramos de tonorgestrel. Entonces vean, es combinado en sí este anillo que se puede colocar. Luego tenemos la anticoncepción de emergencia, que es un fármaco o dispositivo muchas veces que intenta prevenir un embarazo después de un acto sexual sin protección. Entonces también tenemos esos digamos, anticonceptivos de emergencia y vean, en Estados Unidos 3 millones de embarazos al año que son inesperados, por eso es que se utiliza esto, o 1,5 millones que van a terminar en abortos inducidos, que van a ser provocados por este problema de que digamos, no hay un cuidado adecuado, un uso adecuado en estos casos. El embarazo se define como la implantación del huevo en la cavidad uterina, eso ya sabemos. Esta anticoncepción de emergencia en Inglaterra, Francia, España es donde más se está utilizando y se utiliza en las 3 primeras horas
post-relación. Entonces, de esa forma, vean, el 82% de las parejas menores de 25 años manejan esto bastante, el 80% por una ruptura de un preservativo y el 11% por falta de algún método. No hacen ningún uso de ningún método y entonces utilizan estos. Entonces, ese es el porcentaje de uso, digamos, de este método anticonceptivo. Hormonales, orales o combinados generalmente son, y son orales. Tenemos con progesterona única también, el danazol, el mifepristone, la colocación de dispositivos, son métodos de emergencia. ¿Ya? Entonces, el uso de todas estas hormonas o la colocación de un dispositivo intrauterino para que no implante, digamos, porque hemos visto que a la semana, 10, 15 días recién se implanta, generalmente entre los 7 a 10 días, pero en ese lapso se coloca el dispositivo y entonces provoca un proceso inflamatorio y no deja que se implante, digamos, el saco gestacional. Muy relativo, pero no deja. El mifepristone también es una prostaglandina que hace que contraiga el útero, entonces no retiene al embarazo en sí en ese momento y ayuda a que las contracciones lo eliminen. La anticoncepción de emergencia también puede ser se utiliza en los coitus interruptos o coitus sin protección, en la violación, ruptura o deslizamiento de preservativos, olvido de 2 o más tabletas que toman por vía oral diarias, dislocación del diafragma, que se haya movido el diafragma internamente, que ya hemos visto que era otro método, o solo cuando se utiliza espermicidas, por ahí tienen miedo a que pase algo, entonces utilizan también. Olvido de la aplicación del parche por más de 24 horas, aplicación del parche por más de 9 días, generalmente no tiene que ser usado así, generalmente es una semana en algunos casos de estos parches, olvido de aplicación hormonal sin inyectables, en estos casos utilizan los métodos de emergencia que hemos visto. El método de USP, que es otro, en 1972 se utilizó en base a 100 microgramos de etinilestradiol más 1 miligramo de levonorgestrel, 2 dosis con intervalo de 12 horas, entonces se utilizaba en 24 horas, se utilizaba todo esto y antes de las 72 horas por coito. Entonces en un día tenían que utilizar 2 dosis con intervalo de 12 horas, una dosis en la mañana y otra dosis en la noche, digamos así, que se utilizaba este método de USP, consistía en eso, digamos, en utilizar 2 tabletas en sí. 2 dosis de levonorgestrel que tenían 0,75 miligramos y en su generalidad, intervalo de 12 horas, menores efectos secundarios y comparativo con el método de USP, una tasa de embarazo de 2.4 a 2.6. Vean, era muy leve la tasa de embarazo en estos casos. El mifepristone, que es igual que el misoprostol, pero es, digamos, una prostaglandina también, está en base a progestágeno, derivado de la norepinefrina, es de última generación, ya de cuarta generación más o menos, es un inductor del parto, de aborto, se utiliza y tratamientos de endometriosis, sobre todo para que elimine todo ese tejido endometrial irregular. Inhibe los procesos de foliculogénesis, donde no deja que maduren y sean liberados los folículos adecuadamente. Entonces, en eso se utiliza este tratamiento. En la fase lútea temprana evita implantaciones y evita el desarrollo del huevo. Se utiliza, digamos, entre las 12 a 17 días postcoito. Este se puede utilizar con mayor, digamos, regularidad. Luego tenemos el método del kit de Preven, 4 tabletas 0,25 miligramos de levonorgestrel, pruebas de embarazo en orina, hay que tener información. Entonces, el plan B es 2 tabletas 0,75, este también se puede utilizar, digamos, en base al levonorgestrel, está en su composición, que ya hemos visto. Entonces, también es método de emergencia en sí, en su manejo. Todos estos métodos fueron estudiados adecuadamente y fueron realizados, digamos, con un estudio bien minucioso para su cuidado. Las complicaciones, sabes, que pueden tener estos métodos son náuseas y vómitos en algunas pacientes, fatiga, sensibilidad mamaria, o sea, dolor en las mamas, cefaleas, dolores abdominales por la contracción del útero. Muchas veces tenemos que utilizar antieméticos porque puede estar que haya vómitos, entonces de esa forma vamos
controlando a la paciente antes de la implantación, inhibición o resto de la ovulación. Esto es lo que produce. Los anticonceptivos de emergencia, esto producen inhibición o retraso de la ovulación. No dejan que ovule la paciente o retrasan. Y ahí está el problema mayor en que después se embarazan y dicen, no me ha servido este método. ¿Por qué? Porque han utilizado este método, se ha retrasado la ovulación y a los 4 o 5 días o a la semana han vuelto a tener relaciones sin ningún cuidado. Y esta ovulación se ha retrasado y ha aparecido embarazada. ¿Mm? Sirven estos métodos, son buenos, pero si la utilizas tienes que esperar a que venga el periodo menstrual. Tiene que venir el periodo menstrual, ya sea con retraso o más antes, viene el periodo menstrual y después de ahí recién puedes hacer nuevamente o tener una relación. Antes de esto puedes tener, pero con un preservativo, porque si no se va a embarazar la paciente. Entonces, hay ese problema de que no saben utilizar, utilizan, toman la tableta y dicen, no, ya no va a pasar nada, y de una semana, 2 semanas están teniendo nuevamente relación sin protección y aparecieron embarazadas. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me he embarazado? Es que la ovulación se ha retrasado una semana o más y entonces han tenido relaciones en un proceso ovulativo. Ese es el efecto de la tableta, esa es la función de la tableta, como decir, inhibición o retraso de la ovulación. Esa es su función principal. Y por eso es que después de eso, si hay relación, se puede embarazar a la paciente. Prevención de la implantación, otras hipótesis, interferencia con la función del cuerpo lúteo, previene el transporte de gametos, inhibición de la fertilización. También se supone o piensan que puede actuar de esa forma, digamos, el método de emergencia. Pero el principal es este, retraso de la ovulación. Estos están como una hipótesis todavía, se están estudiando para ver si sí puede ser o no que tiene una función adecuada en estos momentos, digamos, de un ciclo genital. Pero en su gran mayoría, y el más cierto, es de que retrasa la ovulación de la paciente. Entonces, vean todos estos estudios que se han hecho. 100 mujeres tienen una relación sexual sin anticoncepción en la segunda y tercera semana del ciclo. 8 mujeres se embarazarían si no emplearan anticoncepción de emergencia. Solo 2 mujeres se embarazan si usan anticoncepción de emergencia. Vean, pero el mayor riesgo es que hay una nueva relación. Entonces, de esa forma, tiene que estar entre las 120 horas, digamos, el uso de este método de emergencia. Ahí tienen que utilizar. Mejor se utilizan en las primeras 24 horas. Es lo más adecuado y lo más seguro. Entonces, de esa forma, vemos todo esto que es todos los métodos que se pueden utilizar, todos los métodos que pueden realizarlos, digamos, para un control adecuado. Y entramos al último tema que yo quiero que más que todo aquí sepan distinguir qué es esterilidad y qué es infertilidad. Son cosas muy diferentes, no hay que combinarlas ni hay que manejarlas de la misma forma. Una cosa es esterilidad y otra cosa es infertilidad. Según la OMS, la esterilidad es una enfermedad y es un derecho fundamental conseguir la terapia para una regulación de esa enfermedad. Entre el 10 y el 15% de parejas en edad de procrear son estériles. Vean que es alto el porcentaje, cada vez es mayor, sobre todo porque por el uso de, de anticonceptivos antes de tiempo, por el alcoholismo, por el cigarro, por la drogadicción, se está incrementando este porcentaje. Periodos de máxima fertilidad entre los 25 y 35 años, disminuyendo luego, vean, progresivamente. Por eso se dice que a partir de los 35 años ya no es adecuado embarazarse, porque las hormonas ya empiezan a tener una desregulación y a veces los implantes y todo no son los adecuados y el desarrollo de un nuevo embarazo. Y acentuándose más en la mujer sobre todo. Vean, peor todavía, porque ahí se desarrolla el embarazo. Es una situación difícil de enfrentar a nivel personal y de pareja. La pareja sufre una presión psicológica que afecta su equilibrio propiamente dicho por no poderse embarazar. Esterilidad es la incapacidad para concebir un hijo e infertilidad es la imposibilidad de llevar a término un embarazo. Que vean que son cosas muy diferentes. El uno que no se puede embarazar, pero el otro que sí se embaraza, pero que no se desarrolla, sino termina en abortos, frecuentes, constantes o habituales, como se denomina.
Entonces, esa es la infertilidad. Hay embarazo, pero no hay desarrollo. Y en la esterilidad no hay embarazo. Ahí sí está bloqueado. No se unen espermatozoide con óvulo. Pero en la infertilidad sí se unen, pero no pueden desarrollar. Entonces, vean, son dos términos muy diferentes para poderlos manejar. No podemos manejarlos de la misma forma. Los tipos de esterilidades hay primarias, secundarias, que puede ser que desde un inicio, digamos, de una relación no pueda embarazarse o que sí se haya embarazado y después de un parto no pueda volverse a embarazar esa paciente por una serie de complicaciones. Y las infertilidades lo mismo, primarias y secundarias también pueden existir. Entonces, vamos viendo. Primera visita al ginecólogo, toma de contacto con los cónyuges, importante información de la complejidad del proceso. Un estudio de esterilidad requiere un periodo más o menos largo, hay que tener paciencia, los pacientes tienen que tener mucha paciencia para hacer un tratamiento de esto, porque a veces es muy largo. Los tratamientos y técnicas que se utilizan para esto, una vez conocido el diagnóstico, no garantizan el éxito. No hay que garantizar nunca en la medicina que puede ser que vaya bien. Cualquier rato se puede complicar o está yendo bien y se pierde todo. Entonces, sobre todo en estos casos, no podemos manejar adecuadamente. Cabe la posibilidad de que no se averigüe la causa de la esterilidad. A veces no sabemos por qué está pasando esto. Puede ser genéticamente, pero a veces no se puede estudiar. Elaboración de una historia clínica, exploración físicas, analíticas, o ambos miembros de la pareja y en la mujer los días señalados del ciclo. Hay que verlos bien, hay que hacer ecografías, estudios hormonales para ver ovulaciones, no ovulaciones. En el varón lo único que hay que hacer es un espermiograma nada más y en la mujer hay que hacer una serie de estudios, espermiograma o seminograma, como se denomina. Entonces, pruebas analíticas que hay que ver, el estradiol, la FSH, la LH, la progesterona. Entonces, hay que valorar todas las hormonas para ver si están adecuadas en el día 5 a 7 y en el día 13 a 14 y en el día 22 a 24. Vean que hay que tener paciencia y es costosos los estudios, pero hay que hacerse estudios en la primera fase, en el momento de ovulación y en la segunda fase para ver qué está pasando, qué variabilidades. ¿Sí? En la primera fase hay más estrógenos, en la segunda fase hay menos estrógenos, en la primera fase hay más folicular o hay menos folicular, entonces vamos viendo, o hay prolactina. Bueno, profesor Irán, se ha cortado un rato de internet. Entonces hay que hacer estas pruebas en cada fase, sobre todo en la mujer, en cada etapa y vean, son una serie de pruebas y a veces los pacientes no quieren seguir todo este proceso porque es un gasto y como todavía les decimos que no hay seguridad de manejar esto, peor todavía, pero hay que tener paciencia y hay que ir realizando una serie de estudios para ver si hay alguna alteración. En el varón, generalmente hay que hacer un estudio de rutina, hemograma, glicemia, colesterol, creatinina, ácidos úricos, urea, triglicéridos, bilirrubinas, pruebas serológicas, la misma que en la mujer, o espermiograma o seminograma, digamos así, cada 15 minutos para ver, digamos, la actividad o la función de esos espermatozoides. Las tomas de temperatura, a ver si hay una serie de fluctuaciones, esto hemos visto ya, por ejemplo, en los métodos anticonceptivos, para ver si la progesterona se eleva o no se eleva, en qué días, en qué fases. Entonces también se puede hacer en estos casos, digamos, como ya les he dicho, no para un método anticonceptivo, sino para ver un método ovulatorio, que es lo más importante. Entonces, de esa forma vamos viendo. Nota, es importantísimo que la mujer traiga siempre consigo todas las gráficas de temperatura mientras dure el estudio. Ven todos los días en la misma posición, en el mismo estado, en un momento basal, digamos, hay que hacer esta toma de la temperatura para que no varíe. Segunda visita, solo es imprescindible que acuda la mujer en el día 12 a 14 del ciclo.
porque hay que hacer nuevamente una ecografía, recomendable eco vaginal para cerciorarse de la existencia de un folículo adecuado, de un folículo de buen tamaño, 18, 20, 21, 22 milímetros. Pruebas que se realicen en esta etapa, un test postcoital, después de una relación también podemos saber para ver la vitalidad, la función de los espermatozoides, si están o no, un test de filancia para ver el moco, si es adecuado o no, propiamente dicho, si hay una actividad adecuada o no. Analítica, día 12 a 14 del ciclo, hay que realizar esta prueba. Un test postcoital, vean, valoración de la compatibilidad del moco cervical y los espermatozoides. 1 a 2 días antes de la ovulación hay que tener la relación para ver si los espermatozoides viven los 2 o 3 días o un día y si el moco se ha preparado o no adecuadamente. Tener relaciones sexuales entre 6 a 8 horas antes de ir a la consulta también, nuevamente, para ya en esos 2 días tener adecuadamente un resultado. Abstinencia de 2 a 5 días en el varón, también para hacer unos estudios para ver cómo están esos espermatozoides. Después de una relación, la mujer estará en reposo durante 30 minutos. No es recomendable el baño ni lavados vaginales. La ducha no afecta al test. Entonces, procesos indoloros, se evalúa la calidad del moco, interpretación de los resultados, todas esas cosas se tienen que valorar. Tercera visita, solo es necesaria también la mujer para ver la permanencia o no de ese folículo, el crecimiento de ese folículo, cómo está, o hay que hacer extracción de pruebas analíticas, biopsias del endometrio, si permanece engrosado o no es endometrio, preparado para que se anide o no se prepara el endometrio y no está adecuado para un implante. O si no, hay que hacer una histerosalpingografía en estos casos y ver, digamos, radiográficamente todo el aparato genital si no hay alguna alteración, alguna obstrucción o deformidad en la cavidad que nos está provocando este no embarazo. Una biopsia endometrial, también raspamos un poquito muchas veces el endometrio para ver el grosor, la funcionalidad de las diferentes capas y medir el grado de preparación y maduración del endometrio para recibir ese cigoto. Existe relación directa entre los cambios morfológicos que se producen en el endometrio a largo ciclo o no hay cambios debido a la progesterona. Déficit se realiza antes de la regla, aproximadamente por el día 7º de la elevación térmica. Técnica indolora, no requiere preparación previa ni anestesia, es digamos una cirugía que se hace de un raspado del endometrio para sacar este tejido. O histerosalpingografía, lo que les decía, una placa radiográfica que nos va a mostrar la función de la hipermeabilidad, sobre todo de la cavidad de las trompas, la figura de la cavidad uterina, si es la adecuada o no es la adecuada. Hay que introducir sustancia de contraste y hay que tomar unas 3 placas, por lo menos radiográficas, para ver la distribución de esa sustancia que estamos introduciendo a la cavidad y ver si hay una figura o no adecuada anatómicamente dentro del aparato genital femenino. Cuarta visita, los dos deben acudir, hay que ver todas las pruebas y hay que explicarles todos los resultados que han salido y todo lo que se debe hacer en estos casos, digamos así, para hacer un tratamiento y un seguimiento adecuado. En el varón, la esterilidad, aparte de exploración física y el espermiograma, es importante conocer el tipo de vida o trabajo que tiene el paciente muchas veces. Determinar la capacidad de fecundación de los espermatozoides, estudiar la producción, su calidad y su movilidad de sus espermatozoides. La muestra debe cumplir unos requisitos: abstinencia sexual 3 a 4 días, obtener 1 hora antes de su entrega en el laboratorio en un recipiente estéril, no más antes, sino 1 hora antes, ya tiene que entregar. Recomendable analizar 2 a 3 muestras espaciadas en el tiempo antes de determinar un diagnóstico. Hay que hacer unos tres pruebas por lo menos para tener un resultado adecuado. En la mujer hay que ver el factor ovárico, tubárico, uterino y cervical. Vean todo el aparato genital femenino para ver las funciones, la anatomía propia de estos tejidos. O ver aspectos psicosociales. La esterilidad es una de las situaciones más difíciles de enfrentar a nivel personal y de pareja. La pareja sufre una presión psicológica, afecta a su equilibrio. Todo a su alrededor les hace recordar que son estériles. Es un camino difícil de recorrer, no siempre se logra llegar a la meta. En estos casos hay que tener un apoyo psicológico porque esa digamos, etapa en la que está pasando, digamos, la pareja, sobre todo la mujer, ese hecho de estar psicológicamente muy presionada, muy decaída,
¿qué hace? Inhibe también procesos ovulatorios. Entonces tenemos que tenerla tranquila para ver que la función hormonal se esté dando adecuadamente. Porque si no estamos con eso, su función hormonal también va a ir desregulándose al verla decaída, deprimida, todo eso suprime, y hemos visto, los procesos ovulatorios y altera las funciones hormonales. Debido a la sociedad, espera que tanto el hombre como la mujer formen una familia, mitos y tabús que siempre están, digamos, presentes y que hacen que la paciente siempre o la pareja esté muy deprimida en estos casos. Uh, Elegir a las personas con las que vas a compartir tus sentimientos, con las que crees que pueden entenderte, hay que ver también eso, comprender que quizás no conozcas el proceso de esterilidad, explicar cómo nos sentimos o cómo se siente, digamos, en ese momento, y hay que ponerse en el nivel y hay que poder explicar adecuadamente. Vean, el estrés versus afrontamientos de este problema hace que también no se pueda provocar, digamos, unos controles adecuados, un proceso hormonal adecuado que se vaya realizando en esta paciente. Descubrir que tienes un problema de esterilidad, un shock, negación, culpa, culpabilización, ansiedad, depresión, desesperación, pérdida de control, rabia, soledad. Vean, todo esto va a repercutir en la vida propiamente de la paciente y en esa función hormonal. Y a veces no nos ayuda eso para regular, digamos, y hacer que funcione adecuadamente. Entonces hay que tener siempre un apoyo psicológico en estos casos para poder hacer, digamos, un tratamiento muy adecuado, digamos, en esto. Y todo esto debe saberlo el psicólogo para manejar de la mejor forma posible en su contexto en general. Estrategias alternativas, información, organización, apoyo social y comunicación, apoyo psicológico, y darle una serie de alternativas que podemos hacer, una serie de estudios hasta ver qué está pasando ahí, por qué no se puede. Una ayuda profesional que es constante, porque la paciente está muy deprimida, está desesperada, un rendimiento bajo, inadecuado, entonces hay que elevar todas esas cosas. Falta de motivación, disminución de actividad social, estar demasiado sensible, dificultad para conciliar el sueño, pérdida de apetito, del deseo sexual, la fatiga. Entonces, vean, no ayuda, no se colabora, digamos, en ese momento, pero hay que entender lo que está pasando. Dos fases de actuación: estimulación y el control de ovulación, que es lo más importante, es el coitus programado, estimulación de la ovulación, procedimiento final para asistir a la unión de los gametos en sí. Entonces hay que ver qué es lo que podemos hacer: inseminización artificial conyugal, inseminización artificial con semen de donante, fecundación in vitro o microinyección espermática. Hay que también hacer valoraciones para todas estas cosas. Y de esto vamos viendo el coaching programado. Hay que ver en qué fases, en qué épocas, cómo hay que realizar eso. Son estudios grandes que se hacen en esas clínicas de in vitro, sobre todo, para provocar estimulaciones y ver en qué fases, en qué épocas. Y de acuerdo a eso también hacer, digamos, la fertilización propiamente dicha o de estos pacientes. La inseminación también es lo mismo, hacer una serie de estudios. Hay que hacer una serie de procedimientos para después, vean que ustedes aquí, una inseminación artificial, introducir los espermatozoides en épocas adecuadas, cuando está ovulando y la trompa está aspirando, digamos, ese proceso del ovocito o del folículo ya estallado y el ovocito maduro. Entonces está aspirando y en ese tiempo hay que hacer una inseminación artificial. Para eso son estudios prolongados en los cuales debe hacer, digamos, el médico tratante y realizar estos tipos de inseminación, las fecundaciones in vitro, todas estas cosas. Hay que tener un consultorio adecuado, digamos, en estos casos para hacer este tipo de fertilización in vitro también. Vean el útero, el proceso ovulativo, de sacar el óvulo de esa paciente, introducir a otra paciente, a otra, digamos, que va a ser una como madre adoptiva en sí, que va a recibir ese embrión y ese espermatozoide de la pareja y va a introducir a la cavidad de otra persona, y entonces va a desarrollarse ahí el embrión, porque la cavidad y el medio no es apto, digamos, de la paciente para que se desarrolle ahí. Entonces se obtiene el óvulo y el espermatozoide y entonces se introduce en una paciente que va a ser la que va a colaborar en estos casos. La microinyección espermática también, colocar en el momento en que está, digamos, en una caja de Petri,
introducir, mantenerlo ahí al folículo, dejar que madure ese folículo y ese óvulo va haciendo sus fases hasta llegar a una fase, como hemos visto, de mórula y de tropoblasto, y en esa fase de blástula sobre todo, ahí se introduce el espermatozoide en una caja de Petri directamente a este folículo o a este óvulo, digamos, o a este ovocito en maduración. Y entonces ya tenemos un desarrollo